Tomás apretó entre los dedos el sombrero gastado de su padre recién enterrado. Detrás de la casa, el humo del fogón subía torcido, como si tampoco encontrara fuerzas para seguir hacia el cielo. Entonces lo vio. Un pequeño pájaro gris, solo, inmóvil sobre el alambre oxidado, mirándolo como se mira a alguien que va a caerse. Tomás murmuró que ahora estaba solo, que nadie le enseñaría a cuidar la tierra, que ni siquiera sabía por dónde empezar a vivir sin él. Entonces, algo respondió detrás. Dicen que cuando alguien se va, no se lleva solo su cuerpo. Se lleva un modo de reír, de caminar, de decir las cosas. Se lleva un olor, un silencio, una costumbre que queda flotando en la casa como polvo suspendido. Eso le pasó a Tomás el día que su padre murió. La casita de adobe siguió en pie, el maizal siguió verdeando detrás del cerro, el perro siguió durmiendo bajo la misma sombra, pero algo, en el centro de todo, se había roto para siempre. El padre de Tomás no era un hombre perfecto. Se enojaba, decía malas palabras cuando la cosecha no alcanzaba, tomaba café demasiado fuerte y a veces se quedaba mirando el horizonte como si estuviera peleando con algo que nadie más veía. Pero era su guía. Era la voz que lo levantaba al amanecer, la mano que corregía su postura con el machete, la mirada que se llenaba de orgullo al verlo cargar una bolsa pesada sin quejarse. Para Tomás, él era la brújula en un mundo donde la pobreza y la tentación siempre estaban al acecho. Antes de comenzar, suscríbete y cuéntame desde qué país y desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias y en qué rincón del mundo está resonando esta voz. La noche del velorio, el pueblo entero se acercó. Trajeron pan, café, algunas palabras gastadas como las monedas que casi no alcanzan. Tomás escuchaba frases como, Dios sabe lo que hace, era su tiempo, tienes que ser fuerte, pero ninguna encajaba en el hueco que se le había abierto en el pecho. Solo sentía una cosa, miedo. Miedo a no poder pagar las deudas, miedo a no saber manejar la tierra, miedo a convertirse en uno más de esos jóvenes que desaparecen hacia la ciudad y vuelven años después, con la mirada apagada. Cuando todos se fueron, quedó el silencio. Ese silencio grueso que se pega a las paredes y a los huesos. Tomás salió al patio con el sombrero de su padre en las manos, sin saber qué hacer con él. El viento movía apenas las hojas del maíz, como si tuviera miedo de hacer ruido. Fue en ese momento cuando vio al pájaro gris por primera vez, observándolo desde el alambre. No le dio importancia. Pensó que era una coincidencia, un detalle más en un día raro. Pero al amanecer, cuando abrió la puerta con los ojos hinchados de tanto llorar, el pájaro seguía allí, en el mismo lugar, mirándolo con la misma calma. Y cuando fue al corral, más tarde, el animal se había movido a la cerca que daba al maizal, siempre cerca, siempre atento. Tomás empezó a sentir que esa presencia no era tan casual. A veces, cuando el corazón está roto, uno se vuelve más sensible a las cosas que no se ven, pero se sienten. Una ráfaga de viento que llega justo cuando uno se está desmoronando. Una canción en la radio que parece responder a una pregunta que nadie dijo en voz alta. Una persona que aparece en el momento justo. O un pájaro que sin explicación alguna decide seguir a un joven durante 40 días. Tomás todavía no lo sabía, pero ese pájaro iba a acompañarlo en los días más duros de su vida. Lo vería cuando el hambre apretara, cuando las palabras de los hombres fueran cuchillos, cuando la tentación de vender todo y huir fuera más fuerte que el recuerdo de su padre. Lo vería cuando se sintiera totalmente abandonado, y cuando, muy en el fondo, comenzara a sospechar que no estaba tan solo como creía. Porque esta no es solo la historia de una pérdida, es la historia de un llamado, de una voz que no se oye con los oídos, sino con el alma, de un muchacho que tenía miedo de la vida y que poco a poco fue descubriendo que hay presencias que no se ven, pero se notan, que hay milagros que no hacen ruido,
pero cambian un destino para siempre. Y todo comenzó la primera vez que Tomás decidió seguir a ese pequeño pájaro gris hacia el maizal, sin imaginar lo que lo esperaba entre esas hojas que susurraban como si alguien estuviera rezando por él desde muy lejos. La mañana después del entierro, Tomás despertó sin saber en qué día estaba. El cuerpo le pesaba como si hubiera trabajado una semana seguida, aunque apenas había cargado sillas, saludado gente y sostenido llanto. Se quedó mirando el techo de lámina, siguiendo las manchas de óxido, como si fueran nubes detenidas. Por un momento, tuvo la esperanza infantil de que todo hubiera sido un mal sueño. Pero el hueco al lado de su cama, el bastón en la esquina y el olor a cera apagada le recordaron la verdad. Se vistió despacio. La camisa le quedaba grande. Era una de las de su padre. Metió la mano en el bolsillo y encontró, arrugada, una bolsita de semillas. Recordó la voz del viejo. Estas son para la próxima temporada, Tomás. Hay que saber guardar para cuando venga el tiempo malo. Sintió un nudo en la garganta. El tiempo malo ya había llegado, pero no se parecía a nada de lo que él había imaginado. No era sequía ni plaga. Era vacío. Salió al corredor y el frío de la mañana le mordió la cara. El cielo apenas comenzaba a aclarar. Donde antes escuchaba la tos del padre, el ruido de la silla arrastrándose, algún comentario sobre el clima, ahora solo había el canto lejano de un gallo y el ladrido de un perro vecino. Tomás fue directo al fogón. Encendió el fuego como había visto hacerlo 1000 veces, pero las manos le temblaban. Puso agua a calentar. El olor al humo le llenó los ojos de recuerdos. Entonces lo oyó, un golpecito suave en la madera. Giró el rostro. El pájaro gris estaba otra vez allí, posado en el borde del corredor, exactamente en el lugar donde su padre solía sentarse a tomar café viendo el amanecer. El animal lo miraba fijo, sin miedo. Tomás frunció el ceño. «Anda, vete», murmuró sin fuerzas para espantarlo. «Aquí ya no hay nada que ver». Pero el pájaro no se movió. El día empezó a correr entre tareas que antes compartía con su padre. Revisar el corral, contar las gallinas, mirar el nivel del agua en el tanque, comprobar el estado del maíz. Tomás sentía que cada paso era una prueba que no había elegido. A veces le parecía escuchar la voz del viejo corrigiendo su agarre del machete o explicándole por qué esa planta necesitaba sombra. Pero al voltear, solo encontraba silencio. A media mañana, un par de vecinos llegaron a darle el pésame de nuevo, con el pretexto de ver qué necesitaba. Le hablaron de las deudas en la tienda, del crédito del fertilizante, de los precios bajos del maíz ese año. Sus palabras eran como una lluvia fría cayendo sobre un cuerpo cansado. Tomás asentía sin entender del todo, solo oyendo cómo cada frase agregaba un peso más a sus hombros. Cuando se fueron, el muchacho entró al cuarto de su padre. El olor a remedios, sudor y tierra aún estaba allí. Sobre la mesa de noche encontró una libreta cubierta de polvo. Al abrirla, vio números, fechas, pequeños dibujos de surcos y una frase escrita con letra apretada. La tierra no es nuestra, solo nos la prestan un tiempo. Se sentó en la cama con la libreta sobre las rodillas, sintiendo que esa frase lo miraba igual que el pájaro en la mañana. Salió al patio buscando aire. El sol estaba alto, el maizal brillante. Tomás caminó hasta la cerca, apoyó los brazos en la madera y dejó que la vista se perdiera en el verde. Sintió una punzada de rabia. ¿De qué servía haber trabajado tanto si al final la vida se llevaba a la única persona que sabía qué hacer? Cerró los ojos y, sin darse cuenta, habló en voz alta. «No sé cómo seguir, ¿oíste?», dijo, apretando los dientes. «No sé nada de deudas, no sé de precios, no sé de plazos. Apenas si sé usar la azada». ¿Y ahora qué? Entonces lo sintió. No fue una voz clara, ni una palabra que viniera del cielo. Fue una especie de empujón suave dentro del pecho, como cuando alguien pone una mano en tu espalda para que des un paso. Abrió los ojos. El pájaro estaba frente a él,
posado sobre el alambre, más cerca que nunca. Lo miraba con esos ojos pequeños, brillantes, como si entendiera cada cosa que el muchacho no se atrevía a decir. De pronto, el pájaro dio un saltito y voló hacia el maizal. No se fue lejos. Se posó en una vara cercana, volvió la cabeza hacia Tomás y trinó una sola vez. Un sonido breve pero limpio, como una nota que busca abrir una puerta. Tomás sintió que la piel se le erizaba. «Estás loco», se dijo. «Es solo un pájaro». Pero parte de él no estaba tan seguro. Recordó una historia que su padre contaba en las noches cuando apagaban la lámpara, la de un hombre que, en la peor sequía, vio un pájaro beber agua en un lugar donde se suponía que no quedaba una gota. «A veces, el cielo manda señales envueltas en plumas», decía el viejo, sonriendo. El pájaro volvió a trinar, insistente, y luego se internó un poco más en el maizal. Tomás tragó saliva. Dio un paso, luego otro. No sabía si estaba siguiendo a un animal o a algo que no se atrevía a nombrar, pero sentía que si se quedaba quieto, el miedo iba a terminar devorándolo por dentro. Y así fue como, sin darse cuenta, Tomás dio sus primeros pasos hacia un camino donde la pérdida no sería el final, sino el llamado más doloroso y más sagrado que había recibido en toda su vida. Los días siguientes se mezclaron en una rutina extraña. El reloj no era el que mandaba, sino el sol y la preocupación. Tomás se levantaba antes del amanecer, trabajaba hasta que la espalda le dolía y se acostaba sin saber si lo que había hecho bastaría para mantenerlo un día más a flote. En medio de todo, el pájaro seguía allí, como una sombra luminosa. A veces lo veía en la cerca, otras en el techo, otras entre las hojas del maizal. Nunca demasiado lejos, nunca demasiado cerca. Un acompañante silencioso que parecía saber exactamente cuándo aparecer. Curiosamente, siempre estaba más presente cuando el corazón de Tomás se apretaba de miedo. Una tarde, don Eusebio llegó con su sombrero en la mano y la mirada seria. Se sentó en el corredor y después de dar unos rodeos, soltó la verdad. La deuda de la tienda era alta, el fertilizante del año pasado no estaba pagado y había intereses que el padre de Tomás apenas había logrado ir cubriendo. Ahora todo estaba a nombre del muchacho. «Tienes que hablar con don Ramiro», le dijo bajando la voz. «Tu padre dejó dicho que, si algo le pasaba, arreglarías cuentas con él». «¿Quién es ese?», preguntó Tomás, sintiendo que el estómago se le hacía pequeño. «Un hombre de negocios», respondió Eusebio, evitando su mirada. «Presta plata, cobra puntual, no le gusta que le fallen». La palabra fallar se le clavó como espina. La noche lo encontró sentado junto a la mesa, con la libreta del padre abierta y un nombre que se repetía en varias páginas. Ramiro. Al lado, cifras marcadas con líneas rojas. Tomás pasó los dedos sobre esos trazos como si pudiera borrar la tinta con la piel. El pájaro se asomó curiosamente a la ventana, inclinando la cabeza. «¿Y tú qué miras?», susurró el muchacho, entre frustración y tristeza. «Si supieras el lío en que estoy». Al día siguiente, decidió ir al pueblo. El camino de tierra, que antes hacía junto a su padre, se le hizo más largo. Los árboles parecían más altos, las piedras más grandes, el sol más fuerte. Cada paso le repetía la misma pregunta. ¿Y si no puedes? ¿Y si lo pierdes todo? A ratos le daban ganas de volverse. Pero entonces escuchaba, en su memoria, la tos del padre, la forma en que apretaba la mandíbula cuando hablaba de la tierra. «Es lo único que nadie te puede robar, si no la entregas tú». Encontró la casa de don Ramiro cerca del río, grande y recién pintada, con un portón que parecía más propio de la ciudad que de ese pueblo. Golpeó con los nudillos, esperando que no hubiera nadie. Pero la puerta se abrió enseguida. Un hombre de mediana edad, bien vestido, lo miró de arriba abajo.
¿Qué se te ofrece, muchacho? Vengo por una deuda, balbuceó Tomás. Mi padre era Julián. Los ojos de Ramiro brillaron con un reconocimiento rápido. Lo hizo pasar, le ofreció una silla, una sonrisa educada. Sacó un cuaderno grueso de un cajón, lo abrió con calma y buscó un nombre. Cuando lo encontró, giró el cuaderno para que Tomás viera. Había una cifra escrita allí. El corazón del joven se encogió. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Tu padre era un hombre honesto, dijo Ramiro, acomodándose. No me gusta que la gente del campo ande pidiendo fiado a cualquiera. Por eso acepté ayudarlo. La tierra quedó como garantía. Él sabía. ¿Qué pasará si no puedo pagar?, preguntó Tomás, aún sabiendo la respuesta. No lo tomes personal, hijo, respondió con voz suave. Pero los acuerdos son acuerdos. Si no pagas en el plazo que falta, la tierra será mía. De regreso, el camino pareció aún más largo. Cada piedra, un problema. Cada sombra, una duda. El río murmuraba al costado como si estuviera comentando el futuro del muchacho. Tomás pensó en vender algunas gallinas, el viejo burro, tal vez alguna herramienta, pero sabía que no alcanzaría. Podría vender una parte de la tierra, pensó, y la idea lo golpeó como una bofetada. Al llegar a la entrada de su parcela, se detuvo. El pájaro gris estaba en el poste, esperándolo. Lo miraba sin moverse, como si supiera exactamente lo que le acababan de decir. Voy a perderlo todo, dijo Tomás en voz baja, sin contención. Todo lo que él cuidó con tanto esfuerzo. El pájaro alzó vuelo, dio una vuelta amplia sobre el maizal y se posó en el árbol grande del fondo, el árbol donde su padre solía descansar al mediodía. Desde allí soltó un trino largo, diferente, casi como un llamado. Tomás caminó hasta el árbol, guiado por ese sonido. Se sentó al pie del tronco y apoyó la espalda en la corteza áspera. Cerró los ojos. El olor a tierra, a hojas secas, a sol de la tarde, lo envolvió. Por un momento, le pareció sentir el peso del cuerpo de su padre recostado a su lado, como tantas veces. «Viejo», murmuró, «¿qué hago?». No esperaba respuesta, pero algo crujió en lo alto del árbol. Una rama se movió más de la cuenta. Cayó a sus pies una cajita de madera, pequeña, tan vieja que parecía haber estado escondida allí desde siempre. El pájaro la observaba desde la rama, quieto. Tomás miró la caja, miró al pájaro, miró el cielo entre las hojas. El corazón le latía fuerte. No sabía si eso era casualidad o algo más, pero sus manos, casi sin preguntar, se estiraron para abrirla, y lo que encontró dentro cambió por completo la forma en que veía la historia de su padre y su propia vida. Dentro de la caja había pocos objetos, pero cada uno pesaba más que una roca. Unas monedas envueltas en un trapo, una foto vieja donde su padre aparecía joven junto a una mujer que Tomás no conocía, y una hoja doblada muchas veces, amarillenta por el tiempo. Sus dedos temblaron un poco al desdoblarla. Era la letra del padre, firme pero torpe. «Tomás», decía al principio. El corazón del muchacho dio un salto. No recordaba que su padre le hubiera escrito nunca. Leyó despacio, moviendo los labios como si hablara con un fantasma. El padre le pedía perdón por las deudas, por haberlo puesto en esa situación. Le explicaba que la vida a veces obliga a hacer tratos con gente que no tiene corazón, pero que él siempre había confiado en que la tierra, trabajada con amor, terminaría pagando. Le pedía que, si llegaba el día en que él no estuviera, no entregara la parcela fácilmente. Esta tierra fue sudor, lágrimas y gracias que yo recibí sin merecer. Si puedes, resiste. Si no puedes, no te culpes, pero nunca olvides que no estás solo. Tomás sintió que las palabras se le metían debajo de la piel. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Miró la foto. El padre,
más joven, sonreía de un modo que él casi no recordaba. La mujer a su lado tenía unos ojos muy parecidos a los suyos. Detrás, un mismo árbol, solo que más pequeño. El mismo en el que él estaba recostado ahora. «¿Quién eres?», susurró, pasándole el dedo al rostro de la mujer en la foto. Volvió a la carta. Al final, su padre mencionaba algo más. Hablaba de 40 días. Escribía que, si llegaba a faltar, Tomás viviría 40 días muy duros, donde sentiría que todo se le venía encima. «No te asustes si ves cosas que no entiendes», decía la carta. «A veces, el cielo manda compañía de formas raras. No cierres los ojos. No cierres el corazón». Tomás levantó la cabeza. El pájaro estaba allí, silencioso, mirándolo desde una rama más baja. De pronto, la columna del tiempo se le quebró en la mente. ¿Y si esos días que ya habían pasado desde la muerte de su padre formaban parte de esos 40? ¿Y si ese pájaro no era solo un animal común, sino parte de esa compañía que la carta mencionaba sin nombrar del todo? Sintió una mezcla de miedo y consuelo. Miedo por la idea de estar viviendo algo que no entendía. Consuelo por la posibilidad de no estar enfrentando todo completamente solo. Las monedas del trapo no eran muchas, pero significaban algo. Una reserva que su padre había ocultado, quizás para garantizarle un respiro al hijo. No alcanzaban para pagar la deuda, pero sí para ganar tiempo. Tomás apretó la tela entre las manos, agradecido y dolido. «Siempre pensaste en mí, hijo», murmuró. Esa noche, el cielo estaba limpio. Las estrellas parecían más cerca. Tomás se sentó en el corredor con la carta en el regazo y el sombrero del padre al lado. El pájaro se ubicó en el alambre, como siempre. El muchacho leyó la carta en voz alta, como si estuviera compartiéndola con alguien más. Al terminar, levantó la mirada hacia el pájaro. «¿Y ahora qué?», preguntó. «¿Qué hago con esto que sé y con lo que no sé?». El pájaro no contestó, claro, pero hizo algo que no había hecho antes. Voló hasta el poste más cercano y se posó a menos de 1 metro del muchacho. Sus ojos brillaban a la luz de la luna. Tomás sintió un impulso raro de estirar la mano, pero se contuvo. No quería espantarlo. Los días que siguieron, Tomás empezó a notar más cosas extrañas. Soñaba con su padre hablándole desde el campo, señalando surcos que ya no existían, advirtiéndole de lluvias que todavía no llegaban. En el pueblo, una anciana lo miró fijo y le dijo, sin saludo previo: «No tengas miedo de ese pájaro, muchacho. Hay cosas que los demás no van a entender, pero tu corazón sí». La tentación, mientras tanto, se hacía más fuerte. Ramiro volvió a mandar recado, ofreciéndole una salida rápida. Comprarle la tierra antes de que el plazo venciera, por un precio bajo, pero suficiente para liberarlo de la deuda. «Te vas a la ciudad, comienzas de nuevo, sin complicaciones», le dijeron. La idea de escapar, de no cargar más con el peso de esa herencia, se le metió en los pensamientos como una sombra. Una tarde, abrumado, fue hasta el río. Se sentó en una piedra grande y miró el agua correr. Era como ver pasar su vida sin poder detener nada. El pájaro se posó en la otra orilla, tranquilo, como si esperara. «Dime una cosa», dijo Tomás, con un tono casi de reclamo, aunque sabía que hablaba al aire. «Si de verdad no estoy solo, ¿por qué se siente tan oscuro todo? ¿Por qué parece que pierdo igual?». El sonido del río fue su única respuesta. Luego, entre el rumor del agua y el canto lejano de algún otro pájaro, escuchó en su propio interior una frase que se parecía mucho a la voz de su padre. «La fe no te quita el peso, hijo, pero te enseña a cargarlo sin quebrarte». Tomás abrió los ojos de golpe. No estaba seguro de si lo había imaginado. Miró al pájaro.
Este alzó vuelo y comenzó a remontar el camino hacia la casa, como indicándole que todavía había cosas por hacer. El joven se levantó. Se dio cuenta de que, quisiera o no, estaba en medio de algo más grande de lo que alcanzaba a entender. Y, sin saberlo, se acercaba al día en que tendría que elegir, de una vez por todas, entre huir o confiar en esa presencia silenciosa que lo seguía con plumas grises y ojos pequeños. El plazo con Ramiro se acercaba como una tormenta que uno ve formarse en el horizonte, lenta pero inevitable. Cada amanecer, Tomás hacía cuentas mentalmente mientras lavaba la cara, mientras preparaba café, mientras veía al pájaro en la cerca. Cosecha, monedas de la caja, alguna venta de animales. No alcanzaba. Por más que sumara, siempre faltaba algo. Ramiro no perdió el tiempo. Mandó un emisario, un hombre de sonrisa demasiado amable, con una propuesta concreta. Compraba la tierra de Tomás por una suma algo mayor a la deuda. «Te queda algo para empezar de nuevo donde quieras», le dijo. «La ciudad está llena de oportunidades para jóvenes como tú. Aquí solo vas a seguir sufriendo». Las palabras se le clavaron. Empezar de nuevo. Había pensado en eso muchas noches, mirando el techo oscuro, escuchando el sonido de los grillos. Un cuarto alquilado en algún barrio lejano, un trabajo cualquiera, nadie preguntando por su pasado. Sin maíz, sin deudas, sin pájaro. Sin el peso del apellido de su padre sobre los hombros. Esa tarde, se sentó bajo el árbol donde había encontrado la caja. El pájaro se posó en una rama baja. El viento movía las hojas y la luz jugaba entre las sombras del suelo. «Sería tan fácil decir que sí», dijo Tomás, casi para sí mismo. «Entrego la tierra, pago todo, me voy. Se acaba esta angustia». Sintió un silencio especial. No el silencio común del campo, sino uno que tiene peso. En ese silencio, la frase de la carta volvió a asomar. «Si puedes, resiste. Si no puedes, no te culpes. Pero nunca olvides que no estás solo». Se levantó y fue hasta el maizal. Recorrió los surcos con calma, tocando las hojas, mirando el color de las plantas. En cada punto del terreno había un recuerdo. Aquí había aprendido a caer y levantarse de niño. Allá, su padre le había enseñado a distinguir cuándo la tierra necesitaba agua. Más lejos, había llorado escondido la primera vez que sintió vergüenza de su pobreza. La tierra, de algún modo, era su historia escrita sin letras. Pero la tentación no desaparecía. Al llegar a la casa, encontró a un amigo de la infancia esperándolo, Juan. Este había ido a la ciudad tiempo atrás, y ahora regresaba con ropa nueva y un teléfono en el bolsillo. «Tomás, no seas tonto», le dijo sin rodeos. «Nadie te va a aplaudir por quedarte aquí sufriendo. Vende, paga y vámonos juntos. En la ciudad hay trabajos. No son fáciles, pero al menos no estás amarrado a un pedazo de tierra que ni sabes manejar». Las palabras le dolieron porque, en parte, eran verdad. No sabía manejar todo. Tenía miedo de fallar, y estaba cansado. Esa noche, el cielo amaneció cubierto. Un viento extraño soplaba. Tomás no pudo dormir. Se levantó y salió al patio. El pájaro estaba allí, aún en la oscuridad, recortado contra el cielo gris. Parecía más pequeño, más frágil. «No me mires así», dijo Tomás con la voz quebrada. «No soy mi padre. Él era fuerte. Yo no. Yo tengo miedo de quedarme sin nada. Tengo miedo de equivocarme». Algo dentro de él se quebró. Comenzó a llorar. De verdad, sin contenerse. Lloró por su padre, por la tierra, por la deuda, por el niño que había sido, por el hombre que no sabía si sería. Lloró hasta que le faltó el aire. Y cuando ya no le quedaron lágrimas, se sentó en el suelo, agotado. Fue entonces cuando el pájaro hizo algo inesperado. Voló y se posó en el sombrero de su padre, que Tomás había dejado sobre la silla del corredor.
Dio unos pasos pequeños sobre la tela y luego se quedó quieto, como si guardara ese objeto. El muchacho miró la escena con una sensación extraña en el pecho. Si vendo la tierra, pensó, no solo entrego un terreno, entrego la historia de mi padre, sus noches de desvelo, sus manos partidas. Entrego también todo lo que él creyó, todo lo que aguantó. ¿Puedo cargar con eso? ¿Puedo mirar este sombrero y saber que fui yo quien soltó todo? La madrugada lo encontró despierto. Cuando el primer rayo de luz entró al patio, tomó una decisión, dolorosa, casi irresponsable ante los ojos del mundo, pero profundamente honesta con lo que ardía en su interior. Fue a ver a Ramiro. El hombre lo recibió con una sonrisa segura, esperando el sí que sellaría el trato. He pensado su propuesta, dijo Tomás, sintiendo que la voz le temblaba. Y no voy a vender. La sonrisa del hombre se borró lentamente. ¿Estás seguro de lo que dices, muchacho? El plazo termina pronto. Lo sé, respondió Tomás. Haré lo que pueda. Si no alcanzo, usted hará lo que tenga que hacer. Pero no voy a entregar la tierra antes de tiempo. Salió de allí con las piernas flojas, sabiendo que acababa de cerrar una puerta que le ofrecía una salida rápida. Pero también sintiendo, por primera vez en semanas, que había honrado algo más grande que sus miedos. En el camino de vuelta, al levantar la mirada, vio al pájaro volando sobre él, describiendo círculos como si celebrara una pequeña victoria invisible. No sabía cómo, no sabía con qué, no sabía en cuánto tiempo. Solo sabía una cosa. Había elegido confiar, aunque no entendiera en quién exactamente. Y esa decisión, silenciosa y aparentemente imprudente, fue el verdadero comienzo del milagro. Los días se aceleraron. El plazo final llegó como golpe de tambor. Faltaban pocas jornadas para que Ramiro pudiera, legalmente, reclamar la tierra. Tomás trabajaba de sol a sol. Vendió lo poco que podía vender sin desarmar del todo su vida. Aceptó pequeños trabajos en parcelas vecinas. Cada moneda que caía en su mano, la veía como una gota cayendo en un balde con agujeros. El pájaro no lo abandonó. Algunos días parecía más cansado, como si también sintiera el peso de ese tiempo. Otras veces, volaba con una energía que contagiaba al joven. Tomás había dejado de preguntarse si eso era raro o no. Simplemente lo aceptó como parte de esos 40 días de los que hablaba la carta. Una mañana, al revisar sus cuentas, se dio cuenta de algo. Aún sumando todo lo que tenía, faltaba una parte importante. No era un pequeño detalle, era un hueco que aún podía arrastrarlo todo al abismo. Salió al patio con el papel de cuentas en la mano, el corazón encogido. El pájaro estaba en la rama del árbol grande. Tomás lo miró con una mezcla de enojo y resignación. «Hasta aquí llegamos, parece», dijo. «Hice todo lo que pude. Trabajé, vendí, me humillé. Y no alcanza». El viento sopló, levantando polvo. Una nube cubrió el sol un instante, haciendo que todo se viera más pálido. En ese momento llegó al patio una figura que no esperaba ver. Era la mujer de la tienda del pueblo, con un cuaderno bajo el brazo. Jadeaba un poco, como si hubiera caminado con prisa. «Tomás», dijo, sin rodeos, «estuve revisando las cuentas de tu padre. Había cosas mal sumadas. Él nunca quiso reclamar porque pensó que se había equivocado. Pero anoche me puse a ver bien, y resulta que la tienda le debía a él, no al revés». Abrió el cuaderno y le mostró los números. A Tomás le costó entender al principio, pero la conclusión era clara. Había un dinero a favor de su padre que nadie había cobrado. La mujer traía una bolsa pequeña con billetes. «No es caridad», aclaró. «Es lo que era suyo, o mejor dicho, tuyo, ahora». Tomás sintió que las piernas le flaqueaban. Tomó la bolsa como quien recibe algo sagrado. No podía creer que,
justo cuando todo parecía perdido, apareciera esa corrección de cuentas. El pájaro, desde la rama, soltó un trino fuerte, largo, lleno de una alegría extraña. El muchacho levantó la cabeza y, por un segundo, tuvo la impresión de que el sonido llenaba todo el patio, como un canto de victoria silenciosa. Con ese dinero, más lo que ya tenía, logró completar la cantidad necesaria. Fue donde Ramiro con el monto exacto. El hombre lo miró con una mezcla de sorpresa y molestia. «No pensé que lo lograrías», admitió contando las monedas. «¿Quién te ayudó?» Tomás sonrió, cansado, pero firme. «Alguien que hizo las cuentas de nuevo», respondió. «Y alguien que nunca me dejó solo». Ramiro frunció el ceño, sin entender, pero firmó el papel que liberaba la tierra de la deuda. La parcela, al fin, volvía a ser solo de Tomás, sin ganchos, sin amenazas. De regreso a casa, el joven caminó despacio. Cada piedra del camino parecía distinta. El aire olía más limpio, no porque el mundo hubiera cambiado, sino porque adentro de él algo se había acomodado. Al llegar al patio, buscó al pájaro con la mirada. Lo vio posado en el árbol, tranquilo. Alzó el papel de la deuda saldada hacia el cielo, como si se lo mostrara. «Lo logramos», dijo con una sonrisa que hacía mucho no sentía. «No sé cómo, pero lo logramos». El pájaro lo miró un instante más. Luego elevó vuelo, describió un círculo amplio sobre la casa y el maizal y se dirigió hacia el horizonte. Esta vez no se posó en ninguna cerca, ni en ningún techo. Simplemente siguió volando hasta volverse un punto casi invisible y desaparecer. Tomás se quedó mirando el cielo, con el pecho apretado de una mezcla rara de alegría y nostalgia. Parte de él quería correr tras ese pequeño punto gris. Otra parte entendía que ese vuelo tenía un sentido. Fue entonces cuando se dio cuenta. Se cumplían exactamente 40 días desde la muerte de su padre. No lo supo por el calendario, aunque también coincidía, sino por la sensación profunda de cierre que lo invadió. 40 días de lucha, de llanto, de tentación, de señales. 40 días acompañado por un pájaro que apareció sin aviso, y se fue justo cuando la misión invisible que traía parecía cumplida. Tomás miró el maizal, la casa, el árbol. Sintió que el miedo no había desaparecido del todo. La vida seguiría siendo dura, pero ahora tenía algo que antes no. La certeza de que, incluso en la noche más oscura, no había estado solo. Entró a la casa. Tomó el sombrero de su padre, lo acomodó en su cabeza y salió otra vez al campo. El sol comenzaba a levantarse en serio. El maíz brillaba con un verde nuevo. Mientras caminaba entre los surcos, un pensamiento se le acomodó en el alma, suave pero firme. Quizás el verdadero milagro no fue el dinero, ni la corrección de cuentas, ni siquiera el pájaro. El verdadero milagro fue haber seguido adelante cuando todo le gritaba que se rindiera. Y ese milagro, él lo sabía ahora, no venía solo de él. Hay historias que parecen pequeñas, perdidas en algún rincón de tierra que casi no aparece en los mapas. Un joven, un padre, un maizal, un pájaro. Nada de fuegos artificiales, nada de grandes templos, nada de discursos solemnes. Sin embargo, en esos detalles sencillos se esconde, muchas veces, la forma más pura en que lo sagrado se deja ver. Tomás no vio rayos en el cielo ni escuchó voces tronando desde las nubes. Lo que tuvo fue algo más discreto. Una serie de coincidencias que, juntas, formaron un hilo perfecto. Una carta escondida en un árbol, unas monedas guardadas en secreto, una cuenta mal hecha que terminó a su favor, un animalito que lo acompañó justo durante 40 días. Son cosas que cualquiera podría explicar con lógica si quisiera, pero el corazón reconoce cuando no está frente a un simple azar. La vida de este joven no se volvió fácil de la noche a la mañana. La tierra siguió pidiendo trabajo, el cuerpo cansancio,
el mundo injusticias. Pero algo cambió para siempre. Ya no se vio a sí mismo como un huérfano abandonado a su suerte, sino como alguien acompañado, sostenido por una presencia que no necesitaba nombre para ser real. Aprendió que la fe no siempre se siente como una fuerza explosiva. A veces se parece más a un pájaro gris que no se cansa de volver a posarse en tu cerca cuando estás a punto de bajar los brazos. Tal vez tú, que escuchas esta historia desde tu casa, has sentido también esa mezcla de soledad y compañía. Ese momento en que todo parece perdido y, sin embargo, algo pequeño sucede. Una llamada, una frase, una puerta que se abre, una persona que aparece, un detalle mínimo que podría pasar desapercibido. Y si prestas atención, entiendes que no es solo casualidad. No es necesario ver milagros espectaculares para saber que hay una mano amorosa moviendo hilos invisibles en medio de nuestro dolor. A veces, el milagro es simplemente llegar al final del día sin haberte rendido. A veces, es encontrar fuerzas donde jurabas que no quedaba nada. O descubrir que, cuando creíste estar caminando solo, alguien te había estado siguiendo muy de cerca, discretamente, asegurándose de que no te perdieras del todo. La historia de Tomás y de aquel pájaro que lo siguió durante 40 días nos recuerda algo silencioso pero poderoso. Hay un amor que no abandona, una presencia que no se cansa, una luz que insiste incluso cuando todo parece oscuro. No siempre la vemos, no siempre la entendemos, pero cuando el corazón se abre, la reconoce. Y quizá, la próxima vez que sientas que ya no puedes más, que todo se viene abajo, valga la pena levantar la mirada. ¿Quién sabe? En un pedazo de cielo, en una palabra sencilla, en un gesto inesperado. Puede que también tú descubras que nunca has estado completamente solo. Porque al final, la fe se parece mucho a ese pájaro gris. Pequeña a la vista, pero capaz de cruzar contigo los 40 días más duros de tu vida.